Hola, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo se encuentran a nuestros estudiantes nuevos de la especialización en Derecho Administrativo? Bienvenidos a este espacio, a esta cátedra inaugural que hemos preparado especialmente para ustedes y claro está, para nuestros estudiantes de maestría en Derecho Internacional, que como estudiantes antiguos saben la importancia de participar en esos escenarios de investigación donde todos y todas conocemos resultados que son fundamentales para seguir fortaleciendo nuestro quehacer profesional, pero sobre todo para ser testigos y asumir también los retos que nos van a invitar estos resultados de investigación dentro de ese ejercicio de transformación social, dentro de ese ejercicio de construcción y fortalecimiento del tejido de lo que somos como sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a esta cátedra inaugural de la especialización en Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Jurisprudencia, en la cual presentaremos los resultados de la investigación adelantada por maestros investigadores vinculados al Grupo de Derecho Público y a los programas de especialización y maestría en Derecho Administrativo sobre respuestas a la corrupción y su dimensión transnacional desde el derecho administrativo. Como introducción y contexto a esta jornada académica, ha de señalarse que en el fomento de la integridad pública radica parte importante del éxito de una política en contra de la corrupción, por lo cual, aunque éste comprende, pero no se agota en la imposición de sanciones penales por su realización, ni en la prevención de la comisión de esas conductas delictivas, la misma requiere abordar el tratamiento de cuestiones complementarias que atañen el objeto de la regulación del derecho administrativo, con énfasis en la aplicación de técnicas de prevención situacional basadas en el análisis de riesgos, en el ejercicio de la función administrativa y en el desempeño de la función pública. En atención a esta problemática y en el marco de un programa más amplio de investigación, profesores que hacen parte del Grupo de Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de esta universidad adelantaron una investigación sobre las respuestas a la corrupción y su dimensión transnacional desde el derecho administrativo, cuyos resultados se encuentran consignados entre libros, en los cuales tras presentar un diagnóstico de la situación, un diagnóstico de la situación, nos mostrará todo el ejercicio de cómo se formula a nivel internacional, regional y nacional un conjunto de recomendaciones para la región y para Colombia, y se plantean unas estrategias de acción sugeridas para la confrontación de este fenómeno a través de medidas transversales y particulares de prevención y de mecanismos de investigación y fiscalización de la imposición de sanciones y obligaciones pecuniarias. En esta cátedra inaugural presentaremos los resultados de esta investigación de la siguiente manera. En primer lugar, el profesor Héctor Olázolo, director del programa director general, del programa de investigación en el cual se inscribe este componente de derecho administrativo, explicará su objetivo y alcance. A renglón seguido, los profesores Héctor Rojas, Manuel Restrepo e Indira Latorre, en ese orden, expondrán los resultados con especial énfasis en las recomendaciones para el caso colombiano de cada uno de los 3 bloques temáticos indicados. Finalmente, el alcance específico de la investigación se ilustrará con la participación de las investigadoras María Angélica Nieto, a quien le damos una especial bienvenida, sobre el otorgamiento de licencias para el porte de armas, Diana Valencia sobre control fiscal y la doctora también Jessica Murillo sobre sanciones administrativas, a quien también damos una bienvenida y una felicitación por ese nuevo reto que tiene como egresada rosarista, pero también en esa función importante de cuidado de lo que somos y de lo que tenemos como Estado. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia.
Comenzaremos el desarrollo de esta cátedra inaugural invitando al profesor Héctor Olázolo a presentar en el marco general del programa de investigación en el cual fue desarrollada la aproximación desde el derecho administrativo. Muchas gracias, doctor Olázolo. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, Ana Milena, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias aquí a todos los compañeros del área de Derecho Administrativo que han participado durante estos años en el desarrollo del programa, ¿verdad? También tenemos aquí a la profesora Vanessa Schulz, que fue coinvestigadora de uno de los 3 proyectos del programa. Y bueno, pues también agradecer a todos los que estáis acá, algunos que habéis venido desde la maestría en Derecho Internacional también, junto con los de Derecho Administrativo, y bueno, pues otras personas que han colaborado con nosotros, como Ana, que está por acá también, y por supuesto, pues agradezco a mi esposa Aida, que me acompaña en el día de hoy, y que es la que me ha estado acompañando durante estos 6 años que hemos tenido de proyecto desde el año 2019 que presentamos la propuesta. Bueno, antes de comenzar, simplemente yo os voy a pedir que, por favor, si podemos cambiar para que se pueda ver en pantalla lo que se está viendo en la otra pantalla, si fuera posible. Listo. Entonces, rápidamente, aquellos que queréis entender lo que es la red de investigación que se construyó y el programa de investigación, podemos entrar a esta página web. Luego voy a pedir que os manden el enlace, ¿verdad? Que es la página web donde está toda la información relacionada con el programa y con la red. La red Respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Hemos sido 300 investigadores de diferentes partes de América Latina, Europa y Norteamérica, divididos en 13 grupos de trabajo. Este es uno de ellos. O sea, lo que vais a ver acá o escuchar hoy es lo que corresponde a uno de los 13 grupos de trabajo que han generado o que han publicado 3 volúmenes, que son los que vamos a presentar en el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces aquí podéis ver lo que es la composición completa de la red y las diferentes temáticas que se han abordado. Bien, luego, un segundo porque me han dicho que tengo que venir acá. Acá podéis conseguir todos los libros gratis. Los 25 volúmenes que hemos publicado son 13 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo ha publicado 2 volúmenes hasta ahora. Por tanto, tenemos 25 volúmenes publicados. Esos 25 volúmenes están todos disponibles en esta página web. Esta es la colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia de la editorial Tirán lo Blanch, y esta colección es gratuita. Quiere decir que dais ahí donde pone descargar ebook y sacáis el ebook. De hecho, si me permitís un segundo. Vamos a ver este. Ese es el último volumen de procesal penal. Entonces, ahí podéis encontrar todos los libros. Los 25, bueno, hay 40 volúmenes publicados, pero 25 son sobre este proyecto como tal. Todos ellos son de acceso gratuito y, por tanto, podéis obtener los 3 de derecho administrativo que vamos a presentar en el día de hoy. ¿De acuerdo? He dejado puestos en el computador los 3 que se van a presentar después, por si ya cuando se hacen las presentaciones os quieren pues, mostrar los índices de los volúmenes para que vean las temáticas que se abordan. Bien. Ahora, en cuanto a lo que es el programa, 2 elementos importantes. Uno, este es un programa que se coordina desde aquí. Yo lo vuelvo a repetir. Un programa que no se coordina ni desde Washington, ni desde Berlín, ni desde Madrid. Se coordina desde Bogotá. Y que hay investigadores de todo el mundo. Por tanto, es algo que se puede hacer. Y es algo que nosotros deberíamos hacer más desde aquí, que es no ser contexto de otros, sino coordinar programas donde somos, digamos, el epicentro, de alguna forma, la cabeza pensante de lo que es el programa. Y a partir de ahí los demás también nos colaboran. Porque las perspectivas no son iguales. No es lo mismo ser contexto de un programa armado en Europa o en Norteamérica que tener investigadores norteamericanos europeos que participan en un programa armado en América Latina o en Bogotá en este caso. Eso es el primer elemento. Segundo elemento importante, este grupo de investigación, como otros que han hecho derecho comparado, ¿verdad? Por ejemplo, el de constitucional, ya me refería a la profesora Vanessa Schulz, pero aquí tenemos también otros profesores del área de Derecho Constitucional que también han participado en el proyecto de manera muy activa. Han sido trabajos que se han hecho a través de un estudio comparado. ¿Qué significa un estudio comparado? Que hemos comparado 9 países. Dentro de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Fuera de América Latina,
Los que considerábamos que tenían más impacto en la región, Estados Unidos primero, España por la tradición cultural después, y luego un noveno que ha ido variando, pero que en general ha sido aquel que creemos que tenía más experiencia en manejar o en abordar el crimen organizado transnacional, como era Italia. ¿Listo? Entonces, es un trabajo que vais a encontrar comparado en las diferentes materias. ¿Qué significa esto? Que no vamos a presentar el sistema italiano primero y después el sistema español y después el sistema norteamericano y después pasar a Argentina. No, así no funciona. Hemos partido las temáticas y de cada temática hemos hecho un análisis comparado sobre esa temática en particular. Entonces, ¿qué ofrece, verdad, en materia, por ejemplo, de participación de la sociedad civil, el ordenamiento argentino, y lo comparamos con el mexicano, con el colombiano, con el chileno, brasileño, y qué ofrece en España, en Italia o en Estados Unidos? Y así todos los trabajos, los 300 capítulos que ha habido en este programa. Es decir, los 25 libros, o por lo menos todos aquellos que han tenido que ver con el derecho nacional comparado. Esa ha sido la dinámica de acción o de funcionamiento, la metodología. Bien, finalmente, agradecer también al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y obviamente a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, así como también a la Facultad de Estudios Internacionales, también de la Universidad del Rosario y a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pontificia Javeriana, porque este ha sido un trabajo hecho entre 3 facultades distintas y con base en 2 universidades. Por tanto, ha habido un apoyo también interfacultades e interuniversidades. Bien, dicho todo esto, me voy a centrar ya en la segunda parte de esta presentación, me voy a centrar en las recomendaciones. ¿Por qué? Porque es en lo que estoy trabajando ahora. Nosotros no hemos terminado aún. Hay 25 libros publicados, pero hay 6 libros de conclusiones y recomendaciones que estamos trabajando. Y esos 6 no están acabados. Los estamos haciendo. Están ya muy desarrollados. Y de hecho yo agradezco aquí a muchos de los compañeros de la maestría en Derecho Internacional y de la especialización en Derecho Internacional porque me están ayudando a identificar tensiones. ¿Qué significa tensiones? Que tenemos que leer 500 páginas de recomendaciones de 13 grupos de trabajo que han surgido en 25 volúmenes y ver cómo tensionan entre sí. Y ver cómo igual no son compatibles, o sí. Y eso exige mucho trabajo. Entonces estamos en este momento en esa fase. Si todo va bien, este semestre finalizaremos esta fase y el próximo semestre presentaremos las conclusiones y recomendaciones. Si todo va bien, estarán publicadas ya para el mes de mayo y junio. Las presentaremos aquí en Bogotá y las presentaremos también en La Haya, en los Países Bajos, como hemos hecho con el resto de volúmenes. ¿Cuál es el desafío? El desafío es muy sencillo. El volumen de recomendaciones va a tener 5 partes y ya os voy a dar un avance. 5 partes. La parte número 1 nos explica el problema, el fenómeno. Y el fenómeno parte del narcotráfico en los puertos colombianos, donde las cargas salen hacia los puertos españoles, franceses, italianos y en particular Países Bajos y Bélgica. Es decir, de San Buenaventura de Cartagena vamos a Rotterdam y Amberes. Ese es el punto de partida. Y cómo la corrupción, las prácticas corruptas, aceitan todo ese funcionamiento. Una de las razones por las que aceitan todo ese funcionamiento es porque en muchos países de la región, Colombia es un caso paradigmático, resulta que donde menos desarrollo industrial tenemos y por tanto donde tenemos unas bolsas de pobreza enormes, es justamente donde están nuestros principales puertos. Con unos índices de empleo informal enormes y una cultura de la informalidad que obviamente alimenta los grupos al margen de la ley. Porque es la forma de tener empleo. Porque no hay empleo formalizado. Porque no hay actividad lícita. Y eso es un enorme problema. Eso no pasa en Bilbao ni en Barcelona. Porque Bilbao y Barcelona son 2 puertos industrializados y hay empleo. Pero en Cartagena y en San Buenaventura no hay empleo. Entonces ese es un problema de partida. Bien. Extendido lo que es el fenómeno, se presentan ciertas recomendaciones por parte del grupo que ha trabajado esta materia, que ha sido el grupo de la Facultad de Relaciones Internacionales y que lo ha hecho con base en trabajos de campo. Este es otro elemento del programa. Hemos viajado, o mejor dicho, ellos han viajado a San Buenaventura y a Cartagena.
y por tanto han estado de primera mano entendiendo el funcionamiento de los puertos. Y han hecho, por cierto, un programa de computador, un software que crearon para simular cómo responde el crimen organizado a las diferentes medidas que tomamos para poderlo abordar. Bien, partimos de ahí. Ahora, en esas propuestas hay que dejar claro que vamos a partir de la norma jurídica o de la norma global anticorrupción y de la estrategia global anticorrupción, que no vamos a dar un paso más allá. Y que tampoco vamos a hablar, ¿verdad?, de la tendencia, o mejor dicho, de las propuestas de superar la aproximación prohibicionista al problema del narcotráfico. El prohibicionismo a esta región ha sido devastador. Devastador. Y ahora hay cada vez más voces que dicen que ese prohibicionismo tiene que ser superado. Pero nosotros no hemos entrado en ese debate, al menos este grupo no entra en ese debate, parte de lo que tenemos. Bueno, con eso vamos al grupo número 2, o la parte número 2. La parte número 2 es de Derecho Nacional Comparado, y ahí empezamos con Constitucional y Electoral, seguimos con los 3 volúmenes de Administrativo, a continuación tenemos 2 volúmenes de Financiero y Tributario, y luego llegará todo lo que es el Derecho Privado, ¿verdad?, para terminar con los penales, los procesales penales y la cooperación jurídica internacional en materia administrativa, civil y penal. Son 20 volúmenes, solamente de esa parte. Bien, esa parte 2 se basa, como os he planteado antes, en ese estudio comparado y sus recomendaciones lo que hacen es identificar los problemas que hay en la aplicación de la estrategia anticorrupción actual y ofrecer propuestas para tratar de aplicarlo de manera más concreta y de manera, ¿verdad?, en la que evitemos los vacíos legales actualmente existentes. Por tanto, quien está interesado en seguir una aproximación como la que estamos siguiendo en este momento, va a encontrar en esos volúmenes toda una serie de recomendaciones para mejorar de alguna manera el cuerpo legislativo y el cuerpo de aplicación, es decir, las instituciones que aplican las normas jurídicas existentes en Colombia y en el resto de América Latina. Parte 2. Hay algunos volúmenes que se salen un poquito de ahí, en particular constitucional y electoral, y alguno que otro de penal, que empiezan a exponer algo que lo vamos a ver en derecho internacional de manera muy evidente. Y sobre todo en las últimas 2 partes. ¿Y qué es eso que empiezan a exponer? Que no nos funciona en América Latina, ni la norma global anticorrupción, ni la estrategia global anticorrupción. No nos funciona. Pero eso no lo vemos todavía en la parte 2, se deja apuntado. La parte 3 explica la génesis, ¿verdad?, de la definición de corrupción en el ámbito internacional, o de la falta de definición, y la identificación con el soborno de funcionarios públicos extranjeros. Y en esa parte 3 identificamos cómo los países de la región no han tenido ninguna agencia en todo este fenómeno. Es decir, lo que ha habido es una propuesta por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pero fundamentalmente de los Estados Unidos en los años 70, que a raíz del caso Watergate tuvieron muchos problemas, aprobaron la ley de prácticas extranjeras corruptas, identificaron corrupción con soborno de funcionarios públicos extranjeros y se encontraron con un problema. Si ellos prohibían a sus empresas sobornar, los japoneses lo estaban haciendo. Y no lo tenían prohibido. Y los europeos también lo estaban haciendo. Y no lo tenían prohibido. No solo no lo tenían prohibido, sino que lo deducían de su impuesto sobre sociedades. Porque eran inversiones para obtener contratos en el extranjero. Y esto en un ámbito en el que la corrupción nunca había sido un problema. Porque hasta los años 70 nunca la corrupción estuvo en la agenda internacional. Entonces, ¿qué es lo que intentó Estados Unidos? Estados Unidos intentó que a nivel internacional se equilibrasen las cosas. ¿Y cómo se equilibraron las cosas? Convirtiendo su normativa interna en la norma global anticorrupción. Y fue lo que consiguió. Pero no en los años 70, ni tampoco en los años 80. Lo va a conseguir en los años 90, cuando cae el muro del Berlín y tiene la hegemonía global. Mientras tanto, los países del sur global que estábamos planteando desde los 70, que el problema no estaba en los funcionarios públicos y que el problema no estaba en el funcionamiento, ¿verdad?, de lo que era el sector público, sino que el problema estaba en el enorme poder que estaban adquiriendo las transnacionales a raíz de la concentración de riqueza en sus manos.
y que te estaba determinando el funcionamiento de la política pública y las elecciones en los países. Sobre todo una vez que se descubrió el papel tan importante que AT&T, por ejemplo, jugó en las elecciones de Chile de 1970, donde puso toda la carne en el asador para evitar que Salvador Allende fuera elegido presidente. Bien, esa visión de los países del sur va a decrecer, va a caer en los 80. ¿Por qué? Porque el grupo de los 77 va a perder fuerza, porque el grupo de los 77 va a depender de la deuda pública de los países del norte y porque vamos a llegar al consenso de Washington. Y en ese contexto aprobamos esa norma global anticorrupción. Y de esa norma global anticorrupción vamos a comenzar a aplicarla ¿dónde? En la región que tiene menos agencia independiente. ¿Y cuál es la región que tiene menos agencia independiente? América Latina. Por eso tenemos la conferencia de Miami de 1994, donde Estados Unidos va a apretar las clavijas a unos cuantos gobiernos de la región y va a decir, esto es lo que se va a aprobar. Y obviamente así surge la Convención Interamericana contra la Corrupción del 96. La primera, cuando es un tema que en esta región nunca preocupó, pero fue la primera. Y a continuación tendremos la OCDE en el 97, el Consejo de Europa en el 99, llega la Convención de Palermo, Convención de Mérida 2003 y finalmente la Unión Africana. Bien. El resto de grupos de derecho internacional lo que van a hacer es no profundizar en esta perspectiva inicial que nos ofrece la génesis de la norma, sino que van a explicar si los mecanismos de aplicación de diferentes regímenes del derecho internacional, ya sea el penal, ya sean los derechos humanos, ya sea el arbitraje internacional, puede colaborar de alguna manera a resolver este problema. Y la respuesta que vamos a encontrar en muchos de ellos va a ser, en el penal internacional, prácticamente poco o nada. En los derechos humanos, dependiendo de si se hace finalmente la conexión y de alguna manera se determina que las prácticas corruptas pueden generar violaciones de derechos humanos y que esto da lugar a responsabilidad del Estado, pero obviamente con las limitaciones que tienen esos instrumentos en cuanto a su alcance y capacidades, y finalmente en el arbitraje de inversiones a través de las cláusulas de legalidad. Bien, con esto pasamos a la parte 4, ya estoy terminando casi. La parte 4 es la de relaciones internacionales. Yo os he dicho que los países de América Latina no tienen una agencia, pero no lo he dicho porque he querido decirlo, o simplemente me lo he inventado, sino porque ha habido un grupo de trabajo que ha estado 5 años analizando qué hicieron los países latinoamericanos, tanto en su política exterior bilateral como en la regional, subregional y universal. Es decir, ¿qué plantearon cuando se negoció la Convención de Mérida o la Convención de Palermo? ¿O qué plantearon en el 94 en la Conferencia de Miami? ¿O cuando se aprobó la Convención Interamericana? Y nos vamos a encontrar con que desafortunadamente la tradición en estos países, ¿cuál ha sido? Mirar al norte y hacer lo que el norte nos diga. Y después hemos ratificado para quedar bien, no para aplicarlo en casa. Porque no nos interesaba aplicarlo en casa, nos interesaba quedar bien. Porque quedando bien ganábamos puntos. Ganábamos puntos con el norte global y ganábamos puntos con organizaciones internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente no hubo coordinación de los países de la región durante los procesos de negociación y que la coordinación que hubo se dio solamente en la Convención de Mérida, en la última de ellas, la de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero al no participar Brasil, que estuvo desaparecido, y Chile, a la que prácticamente le importaba muy poco esta materia, los países que de alguna vez tuvieron una participación más activa, Argentina, México y Colombia, no consiguieron influir en el contenido. ¿Y eso a qué nos lleva? A que tenemos una norma global anticorrupción que no responde a nuestras realidades, ni sociales, ni políticas, ni económicas. Está pensado desde otro lugar y está pensado con una idea, que es igualar las exigencias en materia anticorrupción con base en la Ley de Prohibición de las Prácticas Corruptas de los Estados Unidos de 1977 y luego con algunas conductas individuales adicionales. Con esto llegamos a la parte quinta, que es la última. Y ya con esto voy a dejar que continúen los compañeros de administrativo. La parte quinta, que inicialmente era la primera y sin embargo en recomendaciones ha pasado a ser la última, es la parte de criminología.
porque los estudios criminológicos son devastadores. Cuando digo devastadores, son devastadores. Y no se puede contradecir, o sea, no hay posibilidad, no hay evidencia que permita contradecir lo que esos estudios encuentran. Y es que el problema de la corrupción no es un problema de desviación, ni de manzanas podridas, ni de conductas individuales. No tiene nada que ver. Es un problema de acción colectiva. Es un problema de funcionamiento de las instituciones públicas y de las organizaciones privadas, es decir, las empresas, y de redes transnacionales donde participan actores al margen de la ley, actores del sector privado y actores del sector público. Y que esto no se va a resolver ni con la definición que tenemos, ni con la estrategia que está planteada, aunque queramos seguir profundizando durante el próximo 100 años. Por eso no ha funcionado en los últimos 20 años. Y por eso no va a funcionar. ¿Qué ocurre? Que desde la criminología lo que nos plantea es que evidentemente el problema de fondo aquí, ¿verdad?, es la forma en la que hemos desarrollado nuestros sistemas sociopolíticos y económicos, donde nos hemos metido en una carrera por desregularizarlo absolutamente todo, y en la que prácticamente los actores privados hacen lo que quieren de acuerdo al peso que tienen económico y a la capacidad que tienen de influencia política. Y eso se convierte en una selva. Y en esa selva fluye la corrupción. Es decir, se expande todavía más la corrupción. ¿Por qué? Porque puedes hacer transacciones de un momento para otro a cualquier parte del mundo y no hay ningún tipo de regulación que te impida llevarlas a cabo o que te controle lo que se transmite o lo que se deja de transmitir. Y eso lo que abre es, desde la tecnología, muchas posibilidades y desde la desregulación, ningún control. ¿A qué nos lleva eso? A unos niveles de concentración de riqueza, y esto sí les debería dejar preocupados. Hoy estamos en unos niveles de concentración de riqueza de 1880. No hemos caminado hacia adelante. Hemos retrocedido a hace 150 años. Vean ustedes las estadísticas de concentración de riqueza en el mundo y compárenlas con las de hoy. No hemos mejorado. Aunque ha habido mucha regulación por el camino y mucha desregulación, no hemos mejorado. Entonces, ¿qué queda para el futuro? Que no es lo que vamos a hacer en este programa y que no es lo que va a hacer quien está hablando aquí, porque el que está hablando aquí ya está muy cansado. Ya han sido muchos años y han sido muchos libros. ¿Qué queda por hacer? Evidentemente, la criminología nos dice, el modelo hay que cambiarlo. No funciona. No funciona. Repiénsenlo. Y repiensen partiendo de los elementos económicos, sociales y políticos. Y desde ese repensamiento, entendamos que las medidas de reforma institucional y de reforma jurídica, que son las únicas que permite la actual estrategia global anticorrupción, son solamente complementarias. Y al ser complementarias, tienen que ser compatibles con las características del nuevo modelo. Es decir, que no solamente hay que repensar el modelo en cuanto a lo que se vaya a plantear, sino que hay que analizar la compatibilidad de las medidas que se proponen con esa nueva forma de desarrollarse. Así que para los que estéis comenzando, ahí tenéis un campo de acción muy importante para los próximos años. Lo dejo acá. Como digo, muchas gracias a todos por estar aquí en un viernes por la tarde. Y tened en cuenta una cosa. Un proyecto de esta naturaleza, con las características tan particulares de las que hemos hablado, se puede hacer también desde aquí. No hay que ir, no hay que correr a ver si consigo hacer una maestría y un doctorado y de paso ya quedarme a trabajar en una universidad en Berlín, en Londres, en París o en Washington, o bueno, en Beijing, sino que se puede hacer desde aquí en Bogotá. Así que ánimo y a ver si una vez que terminéis los grados que en los que os encontréis, os decidís a continuar con este trabajo de investigación y continuar este tipo de programas que somos o que es muy necesario para poder reubicar una forma de hacer las cosas que evidentemente por mucho que se ha intentado y por mucho que se hiciera, no nos va a permitir solucionar o abordar los problemas tan importantes que tenemos. Muchas gracias.
Bueno, y siguiendo el orden de la presentación, le damos la palabra al doctor Héctor Rojas, el doctor Manuel Restrepo y la doctora Indira Latorre en su orden para que nos compartan esos resultados especiales en el caso Colombia. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Respecto a las medidas transversales, en la investigación conjunta que hizo la profesora Eliana Duitama, la profesora Natalia Prile, el doctor Restrepo, y yo también como profesor de la facultad, debo resaltar que lo que tenemos acá transversal o temáticamente lo que encontramos básicamente son los siguientes temas. Vamos a encontrar en este tomo lo referente a los sistemas de integridad pública, lo referente a los datos abiertos, al gobierno abierto, a las veedurías y igualmente al manejo de los conflictos o regulación de los conflictos de interés en el servicio público. Lo que vamos a encontrar de común entre estos diferentes artículos y estos resultados de investigación, creo yo, es que en este tomo lo que vamos a encontrar es un derecho administrativo preventivo, no reactivo, no un derecho administrativo que va a reaccionar a la ofensa a través del poder de policía administrativa. No vamos a encontrar un tema sancionatorio, fiscalizador necesariamente, sino que si ustedes notan, son temas que en verdad van a tender a prevenir y a llamar al servicio ético y al cumplimiento ético de la función administrativa. Respecto a esto, pues yo indicaría en primera medida pues un tema sobre el que debemos reflexionar, es exactamente a qué nos referimos por ética y por integridad pública. Si ustedes lo piensan, encontramos desarrollos normativos, por ejemplo, la ley 2016 de 2020, nuestro Código de Integridad Pública, tiene unas definiciones y tiene también unos valores, un catálogo axiológico, unos principios. La pregunta es, ¿y esto exactamente cómo aplica en el ejercicio de la función administrativa? Me imagino que muchas y muchos de ustedes, por ejemplo, serán servidores públicos y ustedes cogen el Código de Integridad Pública y les dicen que la honestidad es un valor. Y uno se pregunta, ¿y era necesario que eso estuviera en un código? Y eso en mi día a día, ¿a mí qué me dice exactamente? ¿Cómo es que yo aplico esto en mi quehacer? Y cómo esto puede llegar a ser un instrumento pues, para la prevención de la corrupción y con todos los impactos transnacionales que esta puede tener. Entonces, para entender eso, yo creo que es fundamental atender a dos criterios. Miren lo siguiente. Cuando hablamos de ética, la ética puede estar aplicada a dos tipos de objeto. Y acá quiero pues llamar la atención, esta es una distinción que hace John Rawls en la teoría de la justicia, donde él dice, mire, en ocasiones cuando yo hablo del comportamiento ético, estoy hablando de las instituciones, de cómo operan, del principio de legalidad, del funcionamiento del aparato estatal. A veces cuando estoy hablando de ética, no estoy hablando de esa dimensión institucional, sino de la interaccional, es decir, de las decisiones que, por ejemplo, en nuestro caso, los servidores públicos toman, todos operando dentro del principio de legalidad, pero que pueden llevar a distintos cursos de acción. El ejemplo, no sé quiénes de ustedes acá jueguen ajedrez. Ustedes saben, el ajedrez tiene unas reglas, ¿no? Hay unas reglas y esa sería la parte institucional. El peón se mueve de una forma, si usted lo mueve de otro cuando su contrincante se distrae, está haciendo trampa, está actuando sin duda de una forma antiética. Pero el que juegue ajedrez acá sabrá que uno también tiene estrategias. Dentro de los múltiples movimientos que ustedes pueden hacer una apertura tal o una apertura de otra forma. Entonces, miren estas dos dimensiones porque ¿qué es lo que nos está diciendo esta distinción? Nos está diciendo que los sistemas de integridad le apuntan no solamente al cumplimiento, al respeto del principio de legalidad, sino a algo más, al actuar virtuoso del servidor público, al respeto al que el servidor en el cumplimiento de la función administrativa respete esos valores y esos principios constitucionales que llaman al desarrollo de la función administrativa. Segunda distinción que es importantísima para entender estos ejes de la investigación. ¿Por qué creen ustedes que el servidor público en ocasiones podrá actuar de forma antiética? Y uno supondrá, mire, puede haber dos cosas. Puede ser que el tipo sea corrupto
efectivamente, pero piensen que puede haber otras circunstancias. Puede ser que el servidor público tenga impedimentos, por un lado, que pueden ser epistémicos, es decir, el tipo no sabía que eso era una falta disciplinaria. El tipo no sabe que el hecho de que su investigado en una superintendencia le lleve un paquetico de achiras para saludarlo y le diga, doctor, es que yo estuve allá en el Tolima, tómele. No entiende que de pronto en el régimen de regalos y dádivas eso podría ser y comprometer la ética pública. De pronto el funcionario no está actuando en contra de la legalidad, pero noten cómo esto puede comprometer su acción y de pronto el funcionario desconoce qué exige la ética en esa determinada actuación. Segundo, ojalá viviéramos en un mundo moralmente perfecto donde los estándares éticos fueran absolutamente claros y nunca entraran en conflicto. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo moral donde a veces tenemos que sopesar, como y dentro del ejercicio del servicio público, cuál es la acción ética. Por ejemplo, uno de los principios que está en la ley 2069 es el de la eficiencia. Claro, qué poco ético ser yo un funcionario ineficiente, que no adelanta los procesos, que no. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una duda de si en mi actuar estoy violando un derecho fundamental? Y de pronto actúo un poco más ineficiente, me tomo un poco más de tiempo del que me debería tomar, rompo el principio quizás de economía y de celeridad, pero realizo de pronto el amparo más serio a un derecho fundamental. Entonces, en ocasiones puede ser que el rompimiento ético esté ¿qué? En no encontrar el balance adecuado entre los deberes en el servicio público. Segundo, pues está el caso de los errores motivacionales. Y es cuando el funcionario simplemente quiere actuar en contra de la ley. Y cuando el funcionario quiere actuar en contra de la ley, ahí sí necesitamos el garrote y la zanahoria. Ahí es crearle las motivaciones. Y ahí aparece la dimensión sancionatoria y la dimensión disciplinaria. Pero noten lo importante del otro aspecto que nos va a derivar un poco de lo que se encontró en la investigación en derecho comparado, que los sistemas de integridad pública, por ejemplo, en sistemas como el sistema mexicano, como las agencias antifraude en el sistema español, como las oficinas de ética de los Estados Unidos, tienen un enfoque claro, son muy diferentes o su función se separa amplia o se discrimina claramente del tema sancionatorio. Son oficinas, por ejemplo, que tienen un carácter consultivo, donde el funcionario puede preguntar y consultar qué es la acción correctamente ética en esta circunstancia, cosa que nuestro sistema nosotros como servidores públicos no tenemos. Muchas veces de buena fe podemos encontrar esas antinomias frente a lo que debemos, frente a un deber ético. En segundo lugar, noten, hay algo importantísimo en estos temas transversales que tiene que ver con, no solamente se trata de prevenir la corrupción, sino que noten que los sistemas de integridad pública, el gobierno abierto, las veedurías, tienen una cualidad que es la participación ciudadana en la vida pública. ¿Cierto? Qué importante que yo pueda tener acceso a los datos. Claro, para fiscalizar a la administración pública, sí, pero noten que también tiene una forma de el ciudadano participando en lo público, participando en esa dimensión civil y sintiéndose parte de la administración. Porque es que noten lo siguiente, ¿no? Vean, el problema de la participación ciudadana está en lo siguiente. En primer lugar, nosotros nos vemos sometidos al poder del Estado, al poder de la administración, lo padecemos y por eso queremos fiscalizarlo, regularlo. Pero en segundo lugar, ese poder también se ejerce en nuestro nombre y si ese poder ejerce injusticia, lo hace en nombre de nosotros. Entonces, creo que es muy importante esa dimensión preventiva y esa dimensión ética del sistema. Quería concluir simplemente pues, señalando digamos, este argumento de que cuando pensemos en la administración pública y en lo que la administración pública puede hacer frente a la corrupción, casi siempre caemos o podemos caer en una dimensión, digamos, un populismo punitivo o a veces no populismo, a veces ciertamente puede ser necesario que hay que reforzar sin duda el tema sancionatorio y el tema disciplinario y que haya sanciones efectivas. Pero creo que también es importante pensar que el servicio público puede caer en estos errores, llamémoslo de buena fe, y que lo que hay que hacer es, al nivel tanto orgánico como funcional, generar instancias para que el servidor público pueda
elevar consultas respecto a temas éticos. Por ejemplo, frente a los conflictos de interés, en el caso de la Agencia de Estados Unidos, por ejemplo, el funcionario se encarga de declarar los conflictos de interés. Y hay un funcionario dentro de la entidad que se basa en, y él es el que va a decidir caso por caso cómo se va a atender la circunstancia sin que, digamos, y esto se hace desde el comienzo, desde la posesión del funcionario. De forma que, de alguna forma, es el llamado en estas recomendaciones a todas esas medidas no punitivas que creo que son fundamentales. Creo que con eso puedo cerrar y pues les agradezco la atención. Muy buenas noches para todas y todos. Bueno, yo voy a abordar el segundo componente temático de la investigación en derecho administrativo. Este primero que nos explicó el profesor Héctor Rojas, pues tiene que ver con una serie de medidas transversales que son predicables de cualquier tipo de actuación de la administración pública en general. El segundo componente temático se refiere a medidas específicas de prevención en 4 ámbitos en los que se ve reflejada la mayor propensión o el mayor riesgo de que se incurra en actos de corrupción. Y están referidos a la función pública, a la contratación estatal, a la gestión de las empresas públicas y al trámite de las licencias, los permisos y las autorizaciones, donde la actuación del funcionario o la interacción con el ciudadano crean espacios donde es posible que existan los incentivos adecuados para que la corrupción campee y prospere. Y como en toda la obra, y como lo mencionaba el profesor Olázolo, las recomendaciones provienen primero del análisis de perspectiva comparada con la manera en que en la región y en los países de referencia no regionales se abordan estos fenómenos y la realidad nacional. En ese sentido, por supuesto, pues el primer elemento particular que convoca el interés es el relativo a la función pública, entendida como la relación que se da entre los servidores públicos y aquellos que como empleados suyos de manera permanente actúan en nombre del Estado. Y ahí, pues, la falta de profesionalización, las remuneraciones inadecuadas, la carencia de regímenes de incorporación, evaluación del desempeño, permanencia, promoción y retiro claros, establecidos de antemano, pues son un caldo de cultivo para que campee la corrupción. De allí que, pues para el caso colombiano en particular, se planteen algunas cuestiones que lucen como de sentido común, pero que sobre todo también por factores de influencia política, pues hacen que no haya sido posible concretar. En primer lugar, nosotros tenemos un diseño institucional disperso en materia de la gestión del empleo público entre un órgano cabeza de sector de la Administración Pública Nacional, como es el Departamento Administrativo de la Función Pública, y por el otro lado un órgano autónomo que se encarga de realizar los concursos y de resolver las impugnaciones contra la evaluación del desempeño, como lo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 2 instituciones que, aunque deberían trabajar armónicamente, cada una discurre por separado, lo cual evidentemente propicia espacios para que se generen contradicciones, para que exista dispersión en la asignación de recursos, para que no haya una articulación institucional que hace que sea más difícil la implementación del mérito y el desempeño por resultados como parámetros de la participación en el servicio público. En segundo lugar, pues es evidente que en la medida en que no exista una relación laboral con el Estado, sino que quien desarrolla la actividad propia del servidor público sea un contratista de prestación de servicios que tiene que mendigar para que le den el contrato y se lo renueven año tras año, pues evidentemente es mucho más permeable a tener que actuar de acuerdo con la instrucción que aquel que generosamente le hace el favor de darle el contrato, a que si la vinculación al servicio público se da por la presentación de una serie de pruebas
en relación con las cuales, a través de la medición del mérito, la persona no debe más que a sí misma la vinculación laboral con el Estado, de manera que superar ese estado de cosas de deslaboralización de la función pública, pues sería un elemento trascendental en procura de prevenir la corrupción. En tercer lugar, algo que en Colombia se avisoró en algún momento, pero que luego se abandonó, y es un nivel intermedio de articulación entre lo que sería propiamente el gobierno como responsabilidad política de la gestión pública derivada de un proceso electoral y la actuación que devenga a la base de servidores públicos en el nivel medio de la gerencia pública. Si no hay ese nivel de articulación, pues claramente no habrá la posibilidad de ir más allá de la mera observancia recurrente del principio de legalidad, pero que no permite avanzar estratégicamente a la administración. La administración hace mucho, pero no avanza. Pedalea como si avanzara en una bicicleta estática y no se desplaza. Y en parte ello obedece a que no hay una orientación estratégica de la acción del servidor público. ¿Por qué? Porque no hay gerentes públicos profesionalizados formados para ello, sino que son cuotas políticas de los gobernantes de turno que evidentemente responden a intereses de corto plazo y no con una visión estratégica de Estado en el largo plazo. Y finalmente, en el tema de la función pública, pues se hace imperativo una revisión y mejoramiento del sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos. Resulta particularmente llamativo cómo, precisamente por esa falta de un nivel intermedio de articulación de gerencia pública, las calificaciones de los servidores públicos que están en carrera son extraordinariamente altas. En Colombia difícilmente se encuentra un servidor público que tenga menos de 90 puntos de calificación. Pero cuando uno mira las evaluaciones del desempeño de carácter institucional que hace, por ejemplo, la Contraloría General de la República, con indicadores de 35, 40, 50, 60 puntos, se plantea una pregunta. ¿Cómo es posible que 150 funcionarios que son calificados con 90 arrojen que la evaluación del desempeño institucional por parte de la Contraloría sea de 40? Hay algo ahí que no está funcionando. Y claramente lo que no está funcionando es el tema de evaluación y medición del desempeño, porque por muchos factores no hay la responsabilidad de los evaluadores en realmente calificar como correspondería el desempeño de los servidores públicos en función de su efectiva contribución a los indicadores de eficacia y eficiencia en el desarrollo institucional. Bien, el segundo componente de acción específica tiene que ver con el régimen de compras públicas. Sin duda, donde está la mayor cantidad de recursos, pues evidente, donde está el cebo para que haya la mayor corrupción, la contratación estatal. Y nosotros hemos equivocado la estrategia para prevenir la corrupción, porque hemos desarrollado todo un andamiaje normativo cuando ahí parecería no estar el problema. El problema no está en la norma, el problema está en las personas. ¿A quién ponemos a elaborar los pliegos de condiciones? ¿O de qué manera se relacionan los contratistas con quienes tienen luego que evaluar las propuestas? ¿Cuál es el grado de interacción que existe entre financiación de campaña política y adjudicación posterior de licitaciones? Entonces, mientras no incidamos en esos elementos del régimen de compras públicas, podremos seguir modificando la ley 80, la ley 1150 y hacer cada vez más creativos los diseños institucionales para supuestamente generar procesos de adjudicación transparente de las licitaciones, que si esos otros factores que están detrás no cambian, siempre será posible hacer una licitación amañada, siempre será posible encontrar la manera de descalificar a los demás proponentes que no se quiere que se ganen la licitación, siempre será posible encontrar la manera de lograr que el contrato quede en manos de aquel que tiene un vínculo no necesariamente declarado con quienes han contribuido a la financiación de las campañas políticas. Podemos incrementar las inhabilidades, las incompatibilidades, los requisitos, que siempre, si lo otro no se resuelve, habrá un abogado creativo que encuentre la solución y la manera de evadir o eludir
la inhabilidad o la incompatibilidad. El tercer elemento que trabaja este bloque temático es el relativo a la gestión de las empresas públicas. Con esta tendencia hacia la privatización y hacia el mercado en la prestación de los servicios públicos, pues cada vez tenemos un diseño institucional empresarial para la prestación del servicio. Si se quiere que eso funcione bien y no esté permeado por los vicios de la política trasladadas a la gestión empresarial del servicio público, hay que cambiar la manera como se gestiona y se gerencian las empresas públicas en Colombia. El papel, la responsabilidad y la forma como se configuran sus juntas o sus consejos directivos. Entonces, son pocas las empresas públicas en Colombia que responden a la idea de gobierno corporativo, que permite que las decisiones se tomen no en función de lo que piense el ministro o el presidente o el alcalde o el gobernador y que conviene al gobierno de turno para que la empresa apalanque la clientela de la administración del momento, sino que se proyecta hacia el largo plazo. Pero eso solo se logra cuando los miembros de la junta directiva no tienen un compromiso directo e inmediato de naturaleza política, ni con los gobiernos, ni con los financiadores de las campañas políticas. Entonces, el tema de la gobernanza de las empresas públicas es fundamental para evitar interferencias indebidas en la gestión y que realmente haya una responsabilidad directa en términos de evaluación del desempeño, porque habitualmente el foco se pone sobre el representante legal, pero muchas veces las más importantes funciones de autorización de gasto, de autorización de contratos, de avales, los da el órgano colegiado de dirección, no el representante legal, que él propone, pero la junta directiva es quien dispone. Entonces, ahí también hay un eje neurálgico de intervención para al mejorar el modelo de gobierno corporativo de las empresas públicas, se reduzcan las oportunidades para la corrupción. Y finalmente, el cuarto ingrediente temático de este bloque de medidas específicas tiene que ver con el trámite de las licencias, permisos y autorizaciones. Cada que se crea un trámite, se crea un peaje para la corrupción. Y si en el trámite hay más pasos y procedimientos e intervienen más servidores públicos, pues evidentemente más peajes posibles para que la corrupción se establezca. Entonces, lo que la investigación muestra es que en la medida en que se simplifiquen los procedimientos, hay menor espacio para la corrupción. En la medida en que se desintermedie la presencialidad y entonces se utilicen hoy las tecnologías de la información y la comunicación para que el ciudadano pueda realizar un trámite sin tener que entrar en contacto con ningún servidor público, será menos probable que exista espacio para la corrupción. En la medida en que se reduzca el número de pasos, es más probable que haya menos espacio para la corrupción. En la medida en que se limite la discrecionalidad administrativa, hay menos espacio para la corrupción. Requisitos claros y pocos. Que los ciudadanos conozcan las reglas del juego y que para toda la ciudadanía sea evidente cuándo se ha otorgado un trámite que conduce a la obtención de una licencia, un permiso, una autorización, transgrediendo la ley. Cuando hay 18 requisitos, no hay manera que una veeduría ciudadana sepa si se cumplieron o no algunos de los requisitos. Cuando son 3 o 4, es más fácil la vigilancia de lo público por parte de todos los ciudadanos y menos es más. Al haber menor espacio, hay más posibilidad de una administración íntegra y proba. Y en esto, y para terminar, y lo dejo abierto porque luego habrá una presentación particular, pues evidentemente el tema de las armas tiene mucho que ver con el crimen organizado transnacional. ¿Y cuáles son los trámites, requisitos y procedimientos que se deben seguir para que el Estado autorice el porte y el uso de las armas? Como ese es un tema de tanta trascendencia en relación con el objetivo del proyecto, pues justamente fue el caso que escogimos para ejemplificarlo y que luego será el que presentará María Angélica Nieto. De tal manera que allí, en complemento con lo que planteaba el profesor Rojas, la integridad y la ética pública, la participación ciudadana,
el involucramiento activo de los actores de la sociedad civil dentro del diseño institucional de la acción de la administración pública, en aquellos escenarios donde hay administración de recursos, contacto con los ciudadanos, pues es también posible incidir para generar los incentivos adecuados para reducir la corrupción y fomentar la ética desde lo público. Muchas gracias. ¿Escúchame? Sí. Bueno, pues primero creo que agradecer al doctor Olazolo y a los coordinadores del libro, porque realmente, aunque fui autora de un capítulo, cuando empieza uno a mirar los volúmenes, es un trabajo realmente impresionante. Entonces, pues felicitaciones y invitarlos a todas y a todas a entrar en estos volúmenes. Yo voy a compartir con ustedes algunas ideas que contiene la obra, en especial el volumen 3, sobre las respuestas a la corrupción en la dimensión transnacional desde el derecho administrativo. Y el volumen 3 básicamente se divide en dos grandes partes. La primera aborda lo que tiene que ver con la vigilancia y la fiscalización del uso de los recursos públicos, analiza control interno, control fiscal. Y la segunda se centra, digamos, en la responsabilidad administrativa desde la perspectiva patrimonial y desde la perspectiva sancionatoria. Estudia elementos de responsabilidad fiscal, acción de repetición, sanciones administrativas, régimen disciplinarios. Y me voy a centrar básicamente en dos cuestiones, y es primero compartir con ustedes algunas de las principales conclusiones de este volumen y algunas de las recomendaciones. Por supuesto, esto es mucho más complejo de lo que uno puede explicar en 15 minutos, pero vale decir que muchas recomendaciones son para el ámbito de América Latina. Y también para Colombia. Entonces, el sentido comparado del libro es realmente pues de provecho, digamos, también para hacer políticas públicas regionales y pues a nivel transnacional. Voy a comenzar con el eje de vigilancia y fiscalización. Y allí tenemos el primer capítulo, es del profesor Manuel Restrepo. Él presenta el modelo COSO y la teoría de redes, perdón, de las 3 líneas de defensa que ha sido ampliamente utilizado en América Latina. Estos marcos conceptuales se originan en instituciones como el Instituto de Auditores Internos y busca mejorar la gestión de riesgos. ¿Qué muestra este capítulo? Pues muestra, y en realidad es algo que ustedes van a ver en toda mi intervención, que es muy triste, y es que hay muchos elementos que existen son realmente insuficientes. El capítulo muestra que los resultados de estos esfuerzos, de estos modelos, han sido o son insuficientes. A pesar de contar con estructuras normativas que reflejan buenas prácticas internacionales, que siguen los estándares internacionales, los modelos parecen centrarse como en cumplir a nivel formal, a nivel documental. No es una cuestión que vaya, digamos, a cambiar la realidad y la práctica de las instituciones. Por ejemplo, en lugar de generar alertas oportunas, pues muchas veces lo que hacemos es convertir el control interno en trámites, en verificación, incluso lo que estábamos diciendo ahora, de generar más trámites que no sirven y no generan ningún cambio en la realidad, digamos, institucional. En el caso colombiano, esto se refleja y lo explica muy bien en el modelo estándar de control interno, o MESI. Está articulado con modelos integrados de planeación y gestión, pero sus componentes de supervisión y monitoreo no logran prevenir desviaciones de la legalidad en la gestión pública. Y algo por el estilo nos muestra el capítulo de la profesora Diana Valencia, que ahora enseguida ella se va, menos mal, yo estaba asustada porque dije no puedo explicar todo y menos mal ahora Diana vas a explicar esta parte. Pero lo que la profesora Diana hace aquí es pues destacar que el control fiscal no es un instrumento únicamente para proteger el patrimonio público, sino que también es un mecanismo de control para prevenir desviaciones de poder, usos indebidos de autoridad. Y ella se adentra, digamos, en estudiar toda la tipología de entidades fiscalizadoras superiores, resalta mucho la influencia de la Contraloría General de Estados Unidos en todo el desempeño, digamos, del desarrollo de auditorías. Y nos muestra algo muy interesante, y es que
Se siguen, digamos, desarrollando muchas auditorías de carácter financiero, pero de nuevo aquí es un tema con los impactos. Los impactos se basan más como en el número de auditorías que logramos hacer, pero de nuevo, no en la calidad, no en la utilidad de que las auditorías sirvan para cambiar cuestiones, digamos, internas y para tomas de decisiones. Entonces, ella nos muestra que hay retos muy importantes en el tema, digamos, de todas las entidades fiscalizadoras, y es que hay una falta de independencia, hay una escasa articulación de órganos de control, hay una débil capacidad sancionatoria. Y pues espero que ahora Diana nos profundice más en este sentido. Pasando ahora al segundo eje de análisis, voy a referirme a las respuestas patrimoniales y sancionatorias, que también aborda este volumen. En el capítulo de mi autoría, yo analizo la responsabilidad en el uso de recursos públicos, tanto desde el diseño institucional, como lo hace la profesora Diana Valencia, pero también desde la estructura conceptual. ¿Y qué advertí aquí? Pues que en la mayoría de países latinoamericanos hablamos de la responsabilidad de recursos públicos en un sentido autónomo, es decir, la distinguimos de lo que es la responsabilidad civil, la penal, la disciplinaria, y entendemos que hay tres elementos: el daño, la culpa, la relación de causalidad, y reconocemos además que esta responsabilidad es de carácter resarcitorio, ¿cierto? Porque su finalidad es reparar daños ocasionados al patrimonio público. Pero también se observa pues que este diseño teórico y que se comparte en muchos países de Latinoamérica pues no es efectivo. Su efectividad es demasiado limitada. Se observa que en Argentina, Brasil, Colombia, hay muchas barreras institucionales para aplicar esta responsabilidad en los recursos públicos. En el caso colombiano, por ejemplo, se observa que las decisiones adoptadas por las entidades fiscalizadoras pues pueden ser impugnadas por los jueces, ¿no? Ante los jueces, y esto debilita su eficacia. Creo que pues ahora el doctor Restrepo y la doctora Valencia son más expertos en esto, pero siempre hemos estado en discusiones eternas de qué hacer en ese ir y venir pues con las entidades fiscalizadoras, de si estas decisiones deberían ser conocidas por los jueces, de cuál es el modelo que debemos adoptar en Colombia, y esto pues todavía pareciera que seguimos sin dar con la respuesta correcta. En este capítulo yo propongo 4 cosas, digamos, hay 4 propuestas, 4 medidas concretas. La primera es adoptar una definición clara de quién es un servidor público, pues para que esta figura pueda aplicarse realmente a los actores que causan daño al erario. Segundo, mantener un carácter indemnizatorio y autónomo. Es decir, hay que priorizar esta idea de que el carácter indemnizatorio y reparar el daño es importante por encima de otras consideraciones. También es muy importante entender, pues fíjense que son también cuestiones conceptuales, cómo debemos entender la culpa y cómo se manifiesta la culpa. Reducir también a lo máximo lo que decía el doctor Restrepo ahora, es la discrecionalidad, ¿no? La capacidad de tener esta discrecionalidad de las autoridades públicas, de ellos determinar, pues, cuándo entendemos que no hay culpa y cuándo no debería haber alguien de resarcir los perjuicios. También podríamos considerar regímenes de responsabilidad objetiva. Esto tenemos que pensarlo para ciertos tipos de daño. Y por supuesto que hay toda una reflexión conceptual que debemos dar sobre, bueno, y cuál es el fundamento de llegar a pensar que podemos pensar en responsabilidades objetivas para daños que estén causados por la corrupción. Sobre la acción de repetición, analizada por la autora Eliana Duitama, se destaca como mecanismo fundamental, pues que esto es muy importante, la acción de repetición, para que el Estado pueda, digamos, recuperar los recursos que ha pagado cuando cumple sentencias judiciales. Y lo que nos muestra de nuevo este capítulo es que esta cuestión de las acciones de repetición son muy poco eficientes. En Colombia hay muy pocos casos en los que esta acción se ha fallado contra funcionarios responsables. Y cuando se logra, digamos, pues hay un problema muy grave porque llegamos al tema de la insolvencia, ¿no? El exfuncionario que se insolventó y no tenemos cómo recuperar los dineros. Pasando ya al campo sancionatorio, la obra analiza cómo el derecho administrativo sancionador puede ser una herramienta para la corrupción y en especial cuando hay una dimensión transnacional. El estudio compara distintos modelos, ustedes allí van a encontrar
pues que nos muestra cómo el modelo de Estados Unidos, las sanciones tienen naturaleza civil, disciplinaria, penal, pero incluso algunos aplican penas privativas de la libertad, mientras que países como los países europeos, España, Francia, no tienen este carácter, digamos, de llegar a la pena privativa de la libertad. Y lo que se muestra aquí también es que América Latina tiene esa influencia pues de España y Francia, ¿no? Y no llegamos, digamos, a considerar las penas privativas de la libertad. Algo también muy importante, y lo mencionó el profesor Restrepo ahora, y es que pues el problema de la discrecionalidad. No existen criterios claros ni normativas estrictas que orienten a las autoridades sobre la proporcionalidad o la severidad de las sanciones. Entonces, pareciera que hay una falta de orientación normativa que pues, va a generar riesgos de arbitrariedad o que debilita la función preventiva del régimen sancionatorio. Y ya frente al régimen disciplinario, que es otro de los capítulos que ustedes encuentran, la autora que está aquí presente, Jessica Murillo, nos señala que aunque cada país cuenta con su propia legislación, hay una falta de precisión muy grande en las normas disciplinarias. Hay unos márgenes muy amplios digamos, de discrecionalidad. Y esto puede hacer, pues, que pueda haber sobornos para evitar y manipular la apertura de procesos disciplinarios. Y esto, por supuesto, pues va a permitir que cada vez los funcionarios puedan implicarse más en redes de corrupción, facilitando la infiltración de organizaciones delictivas en instituciones del Estado. Y para ir cerrando, digamos, voy a empezar a referirme como unas reflexiones finales que uno puede extraer de todo este volumen. En materia de vigilancia y fiscalización, pues es muy importante que los órganos competentes cuenten con herramientas claras y mecanismos eficaces para, digamos, permanentes para poder hacer seguimiento al uso de los recursos públicos. No en una supervisión en términos reactivos, ¿no? Sino una supervisión en términos de anticiparse a los riesgos, de poder tener estrategias preventivas. Y esto, por ejemplo, pues puede hacerse aprovechando herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces tenemos hoy georreferenciación, sistemas de verificación financiera, inteligencia artificial, análisis predictivo, minería de datos, y todo esto se pone presente en el volumen que les comento. El control social. Esto es un tema que aparece también en todos los volúmenes, en el volumen que estamos comentando, en la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia del uso de recursos. Digamos, es algo que tiene que estar transversal en toda la lucha contra la corrupción. Y algo también muy interesante relacionado con la introducción del doctor Olazolo, y es pues que estas recomendaciones tienen que leerse a la luz de las tradiciones jurídicas, ¿no? No por pensar que lo hicieron allí va a funcionar acá. Entonces, la cultura política, las concepciones de legalidad propia de cada país, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, no podemos argumentar que si lo tienen en Brasil, entonces funciona en Colombia. Esto claramente también queda evidenciado en la obra, no necesariamente es así. Algunas propuestas puntuales, y ya con esto cierro. Sobre el control interno, debería avanzarse más en la integración efectiva entre el sistema MESI y el MIPG. Sobre el control fiscal, hay que hacer reformas constitucionales para despolitizar las entidades de fiscalización, mayor coordinación entre los controles externos e internos. La responsabilidad fiscal, debemos superar quizás el modelo híbrido. Esto siempre es lo que me refería antes. Deberíamos tener tribunales de cuentas o órganos de auditoría, pero siempre estos modelos que tenemos, pues híbridos, como que no nos llevan a ningún lado. Sobre la acción de repetición, hay que tener priorizar sus trámites, establecer plazos perentorios, disminuir la discrecionalidad, ¿no? Mejorar los procedimientos, digamos, sancionatorios, mejorar el principio del debido, los procedimientos que cumplan más el debido proceso. Y finalmente, sobre la responsabilidad disciplinaria, es urgente, nos recuerda también aquí la doctora Murillo, pues que hay que precisar mucho más, tener mucho más claro cuáles son las conductas sancionables.
incorporar criterios estrictos para graduar las penas, para graduar las sanciones, en casos sobre todo de corrupción y de crimen organizado. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo creo que este texto, pues, y pues como toda la obra fundamental nos muestra que hay unas recomendaciones muy buenas en términos de política pública. Yo creo que aquí podrían hacerse algo muy interesante que ojalá salga incluso de la academia. Creo que estos libros tienen esa capacidad y nos ofrezca pues buenos elementos de debate también para ustedes que están en sus maestrías y especializaciones. Muchas gracias. Se me había perdido el orden, un momentico. Bien, y después de escuchar estos artículos, invitamos en este momento a María Angélica Nieto, quien va a hablar sobre el otorgamiento de licencias para el porte de armas, a la doctora Diana Valencia sobre el control fiscal y Jessica Murillo sobre sanciones administrativas. Con esto finalizaríamos la presentación de todo este capítulo, todo este tomo que hemos desarrollado el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les voy a hablar de cómo fue que construimos este capítulo y cómo fue que se estructuró esta investigación y, digamos, tal vez por qué en este caso fuimos muy específicos al analizar el tema de licencias, permisos y trámites en materia de armas. En un primer escenario, cuando empezamos a hacer un análisis de todo lo que podía implicar contextualizar la normatividad vigente en materia de permisos, autorizaciones y licencias, para iniciar un estudio comparado, vimos que había un universo enorme de licencias ambientales, urbanísticas, pero teníamos que escoger, yo creo que un caso específico que pudiera reunir esas tres variables que hacen parte de esta obra y que se querían analizar, es decir, que tuvieran algún tipo de relación con la corrupción y también con el crimen organizado transnacional. Y qué mejor escenario que el del tráfico de armas. Normalmente el tráfico de armas lo vemos enfocado desde una perspectiva primordialmente de derecho penal. Pero preguntémonos en derecho administrativo. No sé si hace algunas semanas, algunos meses, vieron que en las noticias empezaron a salir que partes de armas que fueron traídas ilegalmente al país estaban llegando camufladas dentro de encomiendas, dentro de domicilios que llegaban a la casa de alguien. Pedí mi domicilio y llegó con un arma camuflada dentro ilegalmente. Entonces uno piensa, claro, ahí está plasmada la total creatividad de las organizaciones criminales que siempre sorprende, pero también imagínense el entramado de corrupción que hubo dentro de la administración para que ese paquete saltara controles y controles y controles y pudiera llegar a su destino debidamente camuflado. Esa fue la razón que nos llevó entonces a enfocar el estudio de esa manera. Cuando ya tuvimos ese estudio y ese eje, digamos, debidamente identificado, comenzamos a preguntarnos muchas cosas que podían tener incidencia frente a la regulación de ese trámite de licencias de armas y la corrupción y el crimen organizado transnacional. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿cuál es el fundamento con el que cuenta la administración para regular este tipo de trámite específico? El fundamento se encuentra en el poder de policía administrativo para garantizar ese fin que es el bienestar, la seguridad del colectivo, el bienestar común. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue una primera pregunta que nos hicimos dentro de la investigación? El hecho de que exista, digamos, este tipo de poder de policía y que paralelamente en algunos ordenamientos se haga un reconocimiento legal o constitucional del derecho a portar o a tener armas, implica que entonces la administración tiene una menor potestad regulatoria y al tener una menor potestad regulatoria, entonces se promueven más espacios para la corrupción y el crimen organizado transnacional. Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. La segunda de las preguntas que nos hicimos es ver cómo estaba estructurado a nivel interno el tema de licencias, permisos y autorizaciones, digamos que desde un punto de vista conceptual. ¿Existe alguna diferencia dentro de esas nociones? ¿Tiene algún tipo de incidencia en la regulación que existe en cada país? Al verificarlo, vimos que estas nociones tienen muchas diferencias y muchas conceptualizaciones a nivel de la doctrina, pero a nivel normativo, realmente en todos los países que estudiamos, lo que pudimos ver es que se usan de manera indistinta.
Y también queríamos ver si ese tipo de conceptualización tenía algún tipo de injerencia o relación en el diseño institucional que tiene el trámite y si ese diseño institucional de alguna manera responde a las exigencias de prevenir la corrupción y eventualmente aquellas acciones que desde la corrupción apoyan el crimen organizado transnacional. Después de haber hecho ese tipo de estudio, lo que vimos es, bueno, vamos a empezar a hacer el estudio normativo de los países, ¿cómo lo vamos a hacer o enfocado a qué? Lo primero que quisimos ver es si estaba enfocado a los momentos en que se presenta la corrupción dentro de un trámite administrativo. Normalmente, y como lo indicaban ahorita los anteriores expositores, la corrupción se presenta en los trámites administrativos en dos momentos primordiales. El primero, cuando se da la interacción entre el ciudadano y la administración. Un segundo momento, cuando se realiza el trámite internamente a nivel de administración. Y para el caso concreto de las licencias de armas, hay un tercer momento que es muy específico y es cuando un arma ingresa o sale de un territorio determinado, porque ahí también tiene que haber, digamos, una logística, un tema de autorización administrativa y demás que es importante. Cuando empezamos el estudio de cada uno de los países, lo que pudimos notar en primer lugar es que entonces el tema está enfocado principalmente en derecho penal, en cómo prevenir el crimen desde lo penal, pero a nivel estructural notamos que había un vacío muy grande en todos los ordenamientos, en la estructura como tal del trámite, cómo está diseñado para que prevenga de alguna u otra manera la corrupción y ese crimen organizado transnacional. Muchos de los países que estudiamos tenían, digamos, normas fuertes, eso sí debo reconocerlo, en materia de transparencia. ¿Y cómo se materializaba esa transparencia? En el tema de los registros públicos de armas. Por ejemplo, hay países como Francia y como Perú a nivel latinoamericano, que lo destaco mucho, que tienen registros de armas que son alimentados no solamente por las autoridades públicas encargadas de los trámites, sino también por casas especializadas de comercialización que están registradas como comerciantes legales o como otro tipo de sujetos o personas jurídicas principalmente. Y en ese tipo de registros, por ejemplo, no solamente está como todo el tema de cuáles son las armas que están debidamente autorizadas en circulación legal y demás, sino que también existe la posibilidad de ingresar algunos datos como, por ejemplo, transacciones sospechosas. ¿Cuáles son las transacciones que una persona que normalmente comercializa armas de forma legal puede considerar como razonablemente sospechosas y que puedan generar un impacto y eventualmente puedan ser prevenidas? Cuando hicimos esta, como les decía, esta comparación transversal, entonces encontramos este primer escenario donde primero no hay una relación normativa clara entre lo que es el fenómeno de la corrupción, la prevención del crimen y el trámite de licencias, permisos y autorizaciones. También vimos que sí había sanciones, pero las sanciones o digamos medidas también preventivas que hay en este tipo de materias están destinadas principalmente a sancionar conductas externas a la administración, es decir, lo que mencionaba hace unos momentos, de la debida injerencia que puede, digamos, efectuar o realizar un solicitante de un trámite sobre un funcionario. Esa es como la variable que está como más regulada y, vuelvo y lo digo, está regulada desde una perspectiva primordialmente penal. No, entonces, no se evidencia entonces la formulación de una serie de normativas que desde la estructura interna puedan contribuir a prevenir, digamos, este tipo de dinámicas corruptas dentro de la administración. ¿Cuáles fueron entonces las recomendaciones a raíz de todo lo anterior? ¿O qué se puede recomendar también extractando lo que fueron como las mejores prácticas que identificamos en cada uno de los países que fueron estudiados? Lo primero es realizar un diagnóstico institucional que permite identificar zonas grises y vacíos normativos o estructurales que favorezcan las prácticas corruptas cuando se tramita una licencia o un permiso de armas. Realmente en este momento, diagnósticos a nivel internacional que tengan este tipo de enfoque y que permitan identificar estas falencias no se identificaron, la verdad. Aunque los va a sorprender, en el caso de Colombia sí tenemos un estudio que permite hacer este tipo de identificación y hace parte de las recomendaciones que les voy a exponer en un momento. Igualmente, otra recomendación adicional tenía que ver con la simplificación normativa y la digitalización de los trámites para obtener este tipo de permisos. ¿Qué pasa? Cuando se hizo el estudio de cada uno de los países, vimos que había una cantidad de normas, decretos, resoluciones, circulares, etc., que regulan el tema y finalmente se genera una confusión administrativa y como ahorita lo mencionaba el doctor Héctor con mucha precisión, eso a veces lo que genera es
confusión en el funcionario público, que puede que ni sea consciente de qué tipo de norma es la que debe aplicar y puede incurrir en ciertas conductas que de verdad terminen favoreciendo intereses que son indebidos. Entonces, eso es lo primero, intentar una simplificación y unificación normativa. Perú, por ejemplo, en este caso, era un ejemplo bastante representativo porque ellos tienen un texto único para trámites administrativos, se llama el TUPA. En ese TUPA lo que hace Perú es que unifica todos los trámites de la administración, entonces eso genera una claridad enorme y también blinda mucho los trámites de que se generen, digamos, requisitos, influencias, zonas grises indebidas. Igualmente, es necesario que se adopte ese enfoque integral, es decir, que la corrupción sea prevenida no solamente desde la influencia indebida de factores externos, sino también desde esos factores internos que, digamos, pueden darse al momento de tramitar las licencias, permisos y autorizaciones. También el tema de la articulación de los instrumentos internos con los instrumentos de derecho internacional. Se cuentan con una cantidad muy abundante y muy importante de tratados en esta materia, pero realmente la articulación con las normas internas previstas para el trámite es prácticamente nula. Por ejemplo, hay una ley modelo de las Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es muy importante, tiene muchos elementos que son clave y la verdad en pocos ordenamientos es aplicada este tipo de ley. Y para el caso específico de Colombia, bueno, estas recomendaciones son transversales para todos los países. Las recomendaciones se formularon para los países latinoamericanos y para Colombia, son muy importantes, pero esta última recomendación que voy a dar es un aporte que hace Colombia y es que Colombia cuenta con un protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociado a la prestación de trámites y servicios desde el año 2016. Es un documento muy importante que hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública y no se imaginan el nivel de detalle que tiene este documento para hacer un diagnóstico claro de cuáles son los riesgos de corrupción que se presentan al interior de la administración para prevenir estos riesgos asociados a la corrupción. Es que este documento es tan importante que incluso hace una matriz de los riesgos, los clasifica y los determina y tristemente es un documento que se quedó en el papel. Es un documento que si ustedes lo ven es un estudio muy completo, pero que desafortunadamente no ha aportado mucho. Tampoco ha estado entre las prioridades políticas y legislativas del país, pero tiene unos aportes importantísimos. Por ejemplo, identifica unos riesgos que son muy importantes. Por ejemplo, la inexistencia de mecanismos que validen la veracidad de los requisitos que la gente pretende acreditar cuando hace un trámite ante la administración. Evidencia que no hay criterios técnicos o jurídicos claros para determinar, por ejemplo, la calidad del requisito, qué tipo de información usted me está presentando para poder obtener el trámite. No existen mecanismos de seguridad informática, no existen mecanismos que generen certeza al ciudadano y seguridad jurídica al ciudadano, que uno a veces dice, prefiero ir directamente a la entidad a hacer el trámite porque realmente no sé si por internet esto va a salir, no sé si esto sea una estafa, no sé si esto sea un link donde yo pueda hacer mi trámite con seguridad y volvemos entonces a ese círculo de la presencialidad favorece que haya interacciones indebidas. El tema de los tramitadores para alterar o porque también a través de ellos se puede, digamos, facilitar mucho el tema de la información falsa nuevamente para hacer este tipo de solicitudes. El tema de sobornos, por ejemplo, no solamente para obtener un beneficio, para que lo que mencionaban ahorita, el paquete de achiras, para que el trámite me salga bien o me salga más rápido, sino también para borrar cierta información, determinados antecedentes y demás que pueden llevarme a un resultado desfavorable. Igualmente, había algunas estrategias de prevención, muchas de ellas estaban enfocadas al tema de la digitalización, a establecer un sistema único de trámites, implementar ventanillas virtuales. Este que también me parece muy importante, que es efectuar verificaciones aleatorias y automatizadas para detectar anomalías, realizar autoevaluaciones, cómo se está realizando el trámite, qué falencias tiene. Rara vez se autoevalúan. Optimizar los puntos de control de verificación de la información, entre otros. Y Colombia también, digamos, tiene algo que es muy clave, que es ejemplar y podría ser replicado en otros países, viene derivado de nuestro Estatuto Anticorrupción y es la figura del Observatorio Anticorrupción. Este Observatorio Anticorrupción, que está en cabeza de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, lo que permite es compilar una cantidad muy importante de información en materia de corrupción, cómo se presenta, qué diagnósticos hay y demás,
y con eso se genera un repositorio muy grande que permite identificar este tipo de conductas y tal vez contrastar esto con los vacíos que hay en la administración, pueda a futuro contribuir muchísimo a fortalecer los trámites, a fortalecer las estructuras y pues que desde dentro, vuelvo y lo digo porque esto es un tema desde dentro de la administración, pues no se estén promoviendo este tipo de espacios que terminan por favorecer, en el caso concreto de las armas, este crimen que cada vez traspasa más y más fronteras. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Felicitaciones al doctor Héctor Olazolo por esta gran obra y pues dirigir esta gran investigación que seguro va a seguir generando muchos frutos. También saludos especiales a este gran panel e investigadores pues, que han hecho parte de esta obra. Bueno, el control fiscal. A muchos funcionarios públicos no les gusta mucho escuchar la palabra control. Control fiscal se relaciona mucho con inquisición, sangre. Un superior viene a ojear todo lo que estamos haciendo y me va a criticar y no va a comprender el trabajo que yo estoy haciendo. Por eso es difícil analizar este tipo de institución. Pero efectivamente en una obra que está tratando sobre temas de corrupción, pues obligatoriamente tenemos que ir al control fiscal, porque ha sido, pues digamos, la principal herramienta desde el inicio del Estado para efectos de verificar las cuentas, los recursos públicos, donde inicialmente el control estaba más relacionado a temas contables, ¿cierto? Porque lo que valorábamos en épocas pasadas eran los recursos financieros. Eso claramente pues ha cambiado y la corrupción por eso no solamente se limita a quedarme con unos recursos financieros, sino también tiene que ver con en algunos países no cumplir con el horario de trabajo o ayudar a un amigo o a un familiar a entrar en este puesto o agilizar un trámite por encima de otros. Estoy aquí generando unos pocos ejemplos para que ustedes vean que no es fácil definir la corrupción y no es fácil tampoco definir el soborno. Entonces, por eso es que el doctor Héctor nos decía al inicio que a nivel internacional, pues no tenemos una única definición, sino que hay diferentes tipologías en cada uno de los países. Y eso también, ¿qué significa? Pues que en control fiscal también vamos a tener una serie de instituciones muy diferentes. Entonces, esta investigación pues, que hice para esta obra, lo que busca es comprender la estructura organizacional del control fiscal. En Estados Unidos, en España, como referentes pues, de dos modelos diferentes de control que ya les voy a explicar, y luego cómo estos han sido también aplicados en Brasil, Chile, México, Perú y Colombia. Entonces yo aquí pues organicé unos highlights, digamos, muy básicos. Y lo primero es que el control externo de la administración pública busca proteger no solamente los recursos públicos, sino también la función pública frente a desviaciones de poder, abusos de autoridad, corrupción, entre muchas otras. Y también busca el fortalecimiento institucional. Si las entidades de fiscalización superior hacen bien su trabajo, la idea es que todos esos trámites que ustedes, por ejemplo, evaluaron, evidencien cuáles son las falencias, generen planes de mejoramiento y eso ayude a que los funcionarios trabajen mejor y presten un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, el control fiscal va mucho más allá de un tema sancionatorio, de un tema de fiscalización. Y aquí empiezan estas dos estructuras básicas que tenemos en el mundo occidental sobre pues modelos de Estado y de administración pública, que es el modelo Civil Law, Common Law, derecho de Europa continental y derecho anglosajón. En el derecho de Europa continental, digamos, en instituciones de control, la institución tradicional son los tribunales de cuentas. Entonces, por eso, cuando analizo el caso de España, el Tribunal de Cuentas tiene origen en 1437, esa es la Alta Edad Media.
Y si ustedes leen este capítulo se van a dar cuenta que España nunca tuvo claras sus cuentas, siempre estuvo en bancarrota. El funcionario público que era quien controlaba era el superior, quien tenía amigos y todos tenían que hacerle caso porque o si no tenía unas amplias potestades discrecionales para hacer lo que prácticamente quisiera. Entonces, en este tipo de control que se instituyó desde la Edad Media, la autoridad que controla tiene un amplio poder, centraliza mucho el poder y adicionalmente no existen procedimientos claros, no existen estándares para establecer el control. Y fíjense que esto es supremamente importante porque aquí es donde se define la legalidad, qué es válido y qué es inválido de lo que hizo un funcionario público, ¿cierto? Entonces, es un poder grandísimo que tienen estos órganos de control. La Constitución de 1978 española continúa concentrando muchas competencias para fiscalizar y enjuiciar a los servidores públicos, también con algunos problemas de coordinación con las entidades territoriales. Por otra parte, tenemos el modelo anglosajón. En el modelo anglosajón, digamos, este modelo se caracteriza por una concepción más plural del poder. A mí siempre en la clase de Derecho Administrativo me gusta hacer esta diferenciación, que también viene de la Edad Media, porque el rey en Inglaterra perdía muchas batallas. Entonces, él tuvo que hacer pactos con señores feudales para repartir el poder y no concentrarlo totalmente. Entonces, por eso la historia constitucional anglosajona se basa en los checks and balances, ¿cierto? En los equilibrios de poder, donde se reparten competencias en la rama legislativa, judicial y ejecutiva para efectos de que un poder controle el otro poder. Y esa es la teoría básica de ese Estado clásico liberal, ¿vale? Pero el Estado clásico liberal cambia en el siglo XX, porque en el siglo XX empezamos con el modelo intervencionista, que también es liderado por Estados Unidos. En el modelo intervencionista, el Estado empieza a prestar servicios públicos, empieza a construir vías, empieza a regular la educación, la salud, la protección social, ¿cierto? Y para eso se necesita dinero. Entonces, cuando el Congreso en Estados Unidos se dio cuenta que el Ejecutivo estaba gastando mucho más dinero, ahí se crea la GAO, que es la General Accounting Office, que está adscrita al Congreso de los Estados Unidos y que busca, digamos, rendir cuentas sobre los gastos que está haciendo ese Estado intervencionista. Y también pues porque estamos en Segunda Guerra Mundial, guerras mundiales, y ahí también hay un gasto público importante que tiene, donde la GAO también con esto empieza a ser muy técnica, porque el Congreso hace el control político, pero la GAO hace el control, digamos, técnico de ese gasto público. ¿Qué pasó en América Latina? En América Latina llegó la misión Kemmerer. Kemmerer es supremamente importante. Pero, pero antes de esto, en América Latina, los tribunales de cuenta, entonces están más atados al modelo de Europa continental, van a ejercer un control previo, concomitante y posterior, o sea, fíjense, en toda la gestión pública, mientras que en el modelo anglosajón, desde 1945, ellos se van a cambiar al control posterior e integral, donde el control interno es absolutamente fundamental. Entonces, para hacer un resumen de este análisis comparativo de los países de América Latina, lo dividí en tres partes. La primera es la época colonial y el inicio de la época republicana. Entonces, aquí, ¿cuáles son las ideas principales? Todos los países colonizados tuvieron tribunales de cuentas traídos por España, ¿cierto? Y que hacían parte de los virreinatos. Pero siempre existieron muchas dificultades para establecer instituciones claras de control.
Digamos que los tribunales que se establecieron aquí tenían 5 funcionarios, un montón de competencias, un territorio extenso donde la información no llegaba fácilmente, entonces los controles siempre se hicieron tarde. Y cuando se lograba condenar a alguien, la persona ya estaba muerta o se había desaparecido, los recursos ya no estaban, en fin, un caos. En época republicana, en los países colonizados por España, como tuvimos guerras de independencia, entonces los líderes patrios nunca se pusieron de acuerdo sobre cómo iban a controlar los recursos públicos. Entonces, en todos los países se osciló entre una concentración de funciones en algunos organismos de control y, por ejemplo, en Colombia inicialmente se aplicaba la pena de muerte por corrupción o por malversación de los recursos públicos, ¿cierto? Pero en otras etapas, cuando ganaba el bando contrario, entonces inexistencia de mecanismos de control, aquí nadie sabe nada, aquí no se hizo nada. Entonces no había ese interés por la limitación del poder. El problema principal en nuestro, pues desde mi perspectiva, en nuestro continente ha sido esa concentración de poder en algunos funcionarios y esa poca capacidad de establecer sanos límites que ayuden a esa rendición de cuentas. En Brasil es diferente porque Brasil no tuvo una guerra de independencia fuerte, por eso el Tribunal de Cuentas ha tenido una estabilidad desde 1800, ya les digo exactamente, desde 1891, y el Tribunal de Cuentas ha sobrevivido época republicana, democrática y también dictatorial, lo cual demuestra también pues digamos, la gran estabilidad que siempre ha tenido. Desde 1934, el Tribunal de Cuentas aprobó todas las cuentas de gobierno, excepto la del 2014, que fue la de Dilma Rousseff, y que por eso Dilma fue pues destituida de su cargo. O sea, eso generó una crisis política muy grande. Y aquí también resaltar que los informes de los tribunales de cuentas también son muy complejos, extensos, nadie los entiende, terminología inadecuada, entonces no terminan impactando ni a la administración pública ni a la ciudadanía. En el siglo XX, entonces, tenemos este cambio de modelo de Estado que les venía comentando, que es el intervencionista. Pasamos de un Estado mínimo a un Estado que va a trabajar en muchos sectores, ¿cierto? Entonces, las auditorías requieren conocimiento especializado en agricultura, en educación, en salud. Por eso, el control fiscal no es solo jurídico, también requiere un conocimiento técnico muy específico. Y muchas veces las entidades de fiscalización superior pues no tienen todo este bagaje. El profesor Kemmerer es muy importante porque los bancos norteamericanos quieren prestar mucho dinero para empezar a promover este nuevo Estado intervencionista. Para hacer esos préstamos es importante organizar las cuentas públicas y establecer mecanismos de control que garanticen ese pago de la deuda. Entonces, por eso Kemmerer va a estar en Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y también en muchos países de Asia, ¿cierto? Entonces, aquí vemos lo que bien indicaba el doctor Héctor, que siempre hemos estado cumpliendo una agenda internacional, especialmente norteamericana. Entonces, con Kemmerer, digamos, nosotros veníamos de un modelo de Tribunal de Cuentas y de Europa continental, y aquí empezamos a implementar el modelo anglosajón, porque nos traen el modelo de Contraloría que tenemos hasta este momento. Pero digamos que en Colombia y en algunos países tan pronto se va Kemmerer, porque Kemmerer hace un paquete de decretos y para crear estas instituciones que en Colombia fue el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, la Contraloría, no son pocas, ¿cierto? Pero tan pronto se va Kemmerer, Kemmerer había dicho, es muy importante la independencia del órgano de control. Entonces, para eso, 2 poderes del Estado deben participar de la elección del Contralor, y el Contralor también debe tener un periodo pues amplio para poder ser un organismo técnico. A los 6 meses de Kemmerer, el Congreso colombiano modificó con una ley MICO que la Contraloría, el periodo del Contralor era nada más de 2 años, y luego que la nominación era directamente del Congreso.
La Contraloría también no tenía carrera administrativa, de tal forma que todos los cargos eran del bolsillo del Congreso, y desde allí pues nuestro control ha sido absolutamente politizado, sin ninguna base técnica, porque tampoco se establecían procedimientos claros, estándares claros para el control a la administración. Aquí es importante resaltar que la GAO en Estados Unidos reorganizó el control previo porque se dio cuenta que el control previo no funciona. Es imposible estar detrás del funcionario, de todos los funcionarios públicos con un Estado tan grande. Entonces, por eso empieza a cambiar el control a un control posterior, pero basado en un control interno y en unos estándares. Los estándares finalmente salen en 1972. Y pues aquí es importante resaltar que el MESI, el control interno, se basa en estándares COSO, que también vienen pues de este modelo norteamericano. Y el otro punto que quería resaltar, ya para finalizar, es la diferencia entre de organización del control en países federales y en países organizados como República Unitaria. En los países federales hay más problemas de coordinación porque pues, los estados tienen mayor autonomía para organizar sus instituciones. En Argentina, por ejemplo, coexisten dos modelos. Hay estados que tienen tribunales de cuentas y hay estados que tienen auditoría general. Y los procedimientos no se comunican. Y pues hemos estado hablando, el crimen organizado se organiza mucho más rápido, es transnacional, y las autoridades públicas pues acá siguen teniendo problemas de competencias y de estandarización de procedimientos, y pues aquí es algo que evidentemente tenemos que mejorar. En Brasil, el Tribunal de Cuentas, cada Tribunal de Cuentas también tiene sus propias formas de funcionamiento, sus propias reglas de funcionamiento. Y en México es el único país que se evidenció que hay algunos mecanismos de coordinación entre los estados. En los estados unitarios la coordinación pues, es más efectiva por la misma organización pues, del poder dentro del Estado. En Chile, las Contralorías Territoriales son órganos desconcentrados. En Perú, las Contralorías Territoriales están descentralizadas y existe un sistema nacional de control. Y Colombia es el único país que tiene 65 Contralorías Territoriales que están descentralizadas, que inicialmente tenían autonomía, pero que luego del acto legislativo 4 del 2019, pues se determinó que ahora hay un control preferente de la Contraloría General de la República en estas entidades territoriales. Aquí han existido muchos casos de corrupción, dada la poca efectividad de las contralorías territoriales, que yo vinculo especialmente a la forma de elección del contralor territorial, que está bastante politizada, y a la falta de carrera administrativa también en las contralorías. Desafortunadamente, esa forma de elección politizada también llegó al Contralor General de la República, también en el acto legislativo 4 del 2019, que si ustedes han seguido las noticias vieron que fue demandado, que el contralor electo no pudo ejercer por prácticamente la mitad de su periodo, y que hay serios cuestionamientos sobre la gran politización que tiene la Contraloría en este momento, y la provisionalidad también que hay de los funcionarios allí. Las recomendaciones, así para finalizar, los informes de las entidades de fiscalización superior deben ser claros, puntuales y enfocados en la mejora continua de las entidades. Y aquí creo que es importante diferenciar las auditorías para la mejora continua de los casos de corrupción que deben ser sancionados, y desde mi perspectiva deberíamos dejar ese modelo híbrido de Tribunal de Cuentas y modelo anglosajón, porque pues no ayuda al fortalecimiento institucional y hace que la atención pues se pierda. Es muy importante contar con personal capacitado dentro de las contralorías, que las personas sepan de cada sector. Si yo estoy cambiando contralores del sector de educación al salud y luego a vías y luego a presupuesto, pues cada sector tiene una cantidad de normas y el auditor no va a tener
posibilidades de hacer una buena auditoría en esas instituciones. Entonces, si nosotros no focalizamos esos auditores y también les damos cursos apropiados de auditoría, pues esto no va a funcionar. La alta movilidad del personal por la politización del control fiscal, pues aquí para mí es una de las causas principales de corrupción. Se deben mejorar los procedimientos y estándares para el ejercicio del control, la coordinación entre autoridades y con los sistemas de control interno. Si nosotros no tenemos estándares objetivos, pues claramente la politización del control es total. Ahora con la inteligencia artificial tenemos nuevos desafíos. La posibilidad de centralizar todas las bases de datos en el órgano de control es un riesgo absoluto y descomunal que puede llegar a violar muchos derechos fundamentales, además de generar problemas de ciberseguridad importantes, y eso es algo que está pasando en este momento aquí en Colombia. La politización también del control fiscal es un grave riesgo para la institucionalidad y la democracia, y más si los órganos de control tienen todos nuestros datos, imagínense lo que eso significaría, y garantizar pues la plena independencia de estos organismos de control es fundamental. Gracias. Bueno, pues de esta manera concluimos esta jornada, honrando el tiempo para el cual ha sido convocada. Les agradecemos su atención y los invitamos a involucrarse e integrarse también, aparte de su formación docente, con las actividades de investigación del Grupo de Derecho Público y el Grupo de Derecho Internacional. Muchas gracias y feliz noche para todos.